Bienvenidos. En este video vamos a ver las características técnicas que tiene la planilla automatizada para proyectos eléctricos en su versión trifásica. Consta de 4 planillas totalmente automatizadas. Tenemos la versión clásica, la versión cascada, la versión simple y la versión extendida. La versión clásica está hecha para grandes proyectos eléctricos, es decir, cuando tenemos un tablero seccional de distribución y tenemos que alimentar 3 tableros subseccionales. Cada tablero tiene 22 circuitos, está pensado para 22 ambientes, no tiene límite de potencia y tiene un seccional de distribución y 3 subseccionales. Luego tenemos la planilla en cascada. Esta planilla está elaborada para cuando los inmuebles son largos o son de una construcción bastante grande, porque tenemos un tablero seccional de distribución o seccional general, después tenemos el primer esclavo, es decir, el primer subseccional, y después tendríamos lo que se llama un subseccional. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, cuando tenemos casas grandes en donde tenemos la casa, atrás está el quincho y atrás está la pileta. Entonces esta conexión en cascada nos es de mucha utilidad. Las características técnicas son las mismas, 22 circuitos, 23 ambientes, sin límite de potencia. Después tenemos la versión simple. Esta versión es para construcciones o inmuebles clásicos en donde simplemente tengo que utilizar una alimentación trifásica. Tenemos un tablero seccional y la podemos utilizar para cuando tenemos que hacer proyectos de manera rápida. Los circuitos y los ambientes son los mismos que las planillas anteriores. Por último tenemos la versión extendida. Esta es igual que la simple, es decir, tenemos un solo tablero seccional pero que tiene muchos circuitos. En este caso tenemos para 29 circuitos y 30 ambientes. Todas las planillas poseen las mismas características técnicas, que se pueden dividir en dos. Por un lado tenemos las celdas que están totalmente automatizadas y por otro lado tenemos las celdas que son seleccionables. Dentro de las automatizaciones podemos ver, para nombrar algunas, la superficie límite de aplicación, el grado de electrificación, DPMS de circuito o de carga total, caída de tensión, equilibrio de fases, entre muchas otras más. Dentro de las seleccionables podemos nombrar como por ejemplo la norma del cable, las secciones de línea del conductor PE o PAD, el método del caño, el calibre del interruptor termomagnético, la curva de disparo y la caída de tensión. Ahora hay algunas, como la que nombré recién, la caída de tensión o el grado de electrificación, que se pueden seleccionar de ambas maneras, es decir, pueden ser seleccionables de forma manual o se puede elegir que funcionen de manera automática. Vamos a ver una planilla en acción. Todas las planillas tienen las mismas características, teniendo en cuenta que las que tienen un solo tablero van a tener solamente una planilla de tablero seccional y las que tienen, como por ejemplo la clásica, que tienen más tableros, van a tener una planilla por tablero. Tenemos como siempre, como teníamos en la planilla monofásica, para ingresar los ambientes, el área, el tablero al que pertenecen, y acá nos va a calcular la superficie cubierta, la semicubierta y nos va a decir el grado de electrificación, como siempre en la versión automática y en la versión manual. Después tenemos un contador de circuitos mínimos. Acá tenemos que ingresar todas las bocas que tiene nuestro proyecto y podemos verificar al final si cumple o no cumple con la cantidad de circuitos mínimos y nos va a decir cuáles son los circuitos que mínimamente tengo que usar en este proyecto. Luego tenemos la parte más importante, que son la parte de las planillas de tablero. En este caso la versión clásica tiene 4 tableros y entonces tiene 4 planillas. Se dividen en 3. Tenemos la parte de la cabecera en donde tenemos un resumen de todos los datos. Tenemos los datos del cliente, los datos del proyectista, los datos de la potencia de todos los tableros, la potencia total y los datos del inmueble.
También tenemos los datos de corrientes tanto en ampere como en diferencia de porcentaje. En el cuerpo de la planilla, vamos a checarlo un poco, en el cuerpo de la planilla tenemos la parte de los ambientes y de las bocas. Acá voy a ingresar todos los ambientes y aquí voy a ingresar todas las bocas en sus correspondientes circuitos. En este caso de la planilla clásica, como tiene muchos tableros, también tenemos un resumen de tablero en cada costado, para que de manera visual podamos entender rápidamente cuál es la potencia y cuál es la corriente de cada tablero. En la parte inferior están los detalles de los circuitos. Acá están la mayoría de las automatizaciones. Por ejemplo, vamos a completar brevemente un circuito. Elegimos un circuito del tipo TUG, le ponemos el número 25, decimos que esté en la fase L2, automáticamente ya me calculó la potencia y la corriente. Voy a elegir una sección, en este caso 2,5, voy a elegir el tipo del cable, 2473, el método de instalación, que es en cañería, en la sección del conductor de puesta a tierra, fíjense qué rápido que voy, el coeficiente, y acá elegimos la térmica. Supongamos que elegimos una térmica C16, pero yo digo no, quiero hacer selectividad, vamos a cambiar la curva, le ponemos una curva B, y automáticamente cuando volvemos podemos elegir una B16. Y por último le ingresamos la distancia de la boca más lejana. Entonces ya tenemos nuestras automatizaciones. Nos calculó, además de lo que vimos antes, nos calculó la corriente admisible del cable, nos calculó la caída de tensión parcial del circuito y la caída de tensión total. Esta caída de tensión total está vinculada con la caída de tensión de la línea seccional. Incluso si yo quiero ingresar manualmente porque quiero hacer una cuenta manual, directamente, por ejemplo, pongo ahí 1 y me modifica. Si me llego a pasar, se pone en rojo, me está avisando, mira, te pasaste del 3% reglamentario. Al igual que en la planilla monofásica, también tenemos nuestras calculadoras anexas para calcular caída de tensión de cables unipolares, de cables subterráneos, para dimensionar gabinetes y nuestra lista de materiales semi-programables. Tenemos también una pestaña que me entrega todo tipo de gráficos, es decir, tenemos un gráfico de la distribución, que esto es un resumen, tenemos los gráficos de potencias, de cantidad de circuitos y lo más importante, un gráfico de corrientes. Esto me va a servir para ver qué fase tengo que subir y qué fase tengo que bajar. Para aprender a utilizar la planilla tenemos un curso que viene completamente de regalo. Este curso trae 40 videos, en los cuales 25 están destinados a hacer un proyecto real, un proyecto trifásico, que es una casa de 2 pisos con quincho y pileta. Y también tenemos una versión de tutoriales rápidos, es decir, si yo no quiero hacer el curso completo, simplemente vengo a la parte de tutoriales rápido, tutoriales rápido, y puedo ver cada punto de manera específica. Así se ve la plataforma. Algunos ejemplos de algunos videos. Todo lo que sale en pantalla, absolutamente todo se puede imprimir, tanto en papel como en PDF, absolutamente todo. Esta es la parte de los tableros. Nos vemos en un próximo video, espero que este producto les sea de mucha utilidad. Hasta pronto.